Amén. Gloria a ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Damos honor, gloria, alabanza, Padre Celestial. Esta noche, Señor. Tú seas alabado. Padre Celestial. Te damos, Señor. La honra, la gloria pertenecen a ti. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a ti. Tenemos el libro de Juan, capítulo 4. Versículo el 1. Amén. No, vamos a tener que leerlo todo. Amén. El capítulo 4. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Es muy hermoso ese capítulo. ¿Sí? Amén. Amén. Es un capítulo muy completo, muy hermoso. Del 1 al 42. Jesús y la samaritana. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, los fariseos se enteraron de que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba personalmente, sino sus discípulos. Jesús, al saberlo, decidió abandonar la región de Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Llegó a un pueblo llamado Sicar, en la tierra que el patriarca Jacob había dado a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó sin más al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En ese momento se habían ido sus discípulos al pueblo a hacer compras. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús le contestó, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Gloria a Dios. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y este pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Eres más poderoso que nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, su familia y sus animales. Jesús le contestó, el que beba de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se hará en él manantial de agua, que brotará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no sufra más sed, ni tenga que volver aquí a sacarla. Jesús le dijo, anda a buscar a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, es verdad lo que dices, que no tienes marido. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Señor, contestó la mujer, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos ¿no dicen que Jerusalén es el único lugar para adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme, mujer, la hora ha llegado para ustedes de adorar al Padre, pero no será en este cerro ni tampoco Jerusalén. Ustedes samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu, por tanto, los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer contestó, yo sé que el Cristo está por venir. Él al llegar nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. En ese preciso momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una samaritana. Pero ninguno le preguntó para qué ni por qué hablaba con ella. La mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron entonces del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le decían, maestro, come. Pero él les contestó, tengo un alimento que ustedes no conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes faltan 4 meses para la cosecha? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y vean cómo los campos están amarillentos para la siega. Ya el segador recibe su paga y junta frutos para la vida eterna. De modo que también el sembrador participe de la alegría del segador. Y se verifica el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Pues yo los he enviado a cosechar donde otros han trabajado, otros han sufrido y ustedes se hacen cargo del fruto de sus sudores. En este pueblo muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer que decía, él me ha descubierto todo lo que yo había hecho. Vinieron donde él y le pidieron que se quedara con ellos. Y se estuvo ahí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú contaste. Nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Pasados los 2 días, Jesús partió a Galilea. Él había declarado, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Sin embargo, cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Ellos también habían estado allá. ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! A su nombre, ¡Gloria a Dios! a su glorioso nombre. Él se merece toda gloria, toda adoración, toda alabanza, hermanos. Bendito es su nombre. Hermanos, este es un pasaje muy hermoso, un pasaje donde es notoria la envidia que existe en el pueblo judío, en alguna parte de envidia en personas que eran seguidores de Juan el Bautista. Nosotros sabemos que Juan el Bautista había anunciado, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo también había anunciado, yo no merezco agarrarles los cordones de sus zapatos, decía. Juan Bautista había sido enviado, hermanos, para que él fuera adelante, gritando, haciendo ver a la gente que el Cordero de Dios se acercaba, que el reino de Dios se estaba acercando. Amén. Venía clamando de que deberían cambiar sus actitudes, deberían cambiar su forma de proceder, deberían cambiar sus vidas, amén, deberían dejar de pecar porque el reino de los cielos se acercaba. El Hijo de Dios había llegado a la tierra, había llegado la plenitud de los tiempos, hermanos.
La plenitud de los tiempos es cuando Cristo viene para darle vida y vida en abundancia a toda la gente. Gloria a Dios. El Cristo de la gloria no venía a hacer acepción de personas. Él venía a darles vida en abundancia a todas las personas que Él viera, con quien se cruzara, con quien cruzara palabras, hermano. El Cristo de la gloria venía a darles vida y vida en abundancia. Él venía a darle de esa agua preciosa, esa agua que les iba a permitir no tener sed nunca más. Amén. Ellos iban a crecer cual flores en el campo. Ellos iban a crecer en sabiduría, en conocimiento. Ellos se iban a llenar del conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Él había llegado al mundo para salvarlos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Los discípulos de Juan vieron, hermanos, de que la gente se acercaba donde Jesús para que fueran bautizados, porque el mismo Juan Bautista había dicho: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo os bautizo con agua, pero Él viene a bautizarlos en el Espíritu Santo y en fuego. Y la gente iba donde Jesús iba y quería que fuera bautizado, pero no eran los discípulos que lo bautizaban. Jesús, sin embargo, seguía su camino, seguía enseñando la palabra viva, hermanos, que salía de sus labios. Gloria al Señor. Su corazón tenía los tesoros que había dejado su Padre, el Dios Todopoderoso. Él venía a clamar, Él venía a pedirle a Dios por todos los pueblos. Amén. Él venía a darles, hermanos, de su gran misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús, ya cansado, dice, por la caminata, llega a un pozo en Sicar, el pueblo de Sicar, un pueblo pequeño. Mientras sus discípulos, dice, se fueron a hacer compras, porque tenían hambre tal vez. Pero ellos fueron a hacer compras, también estaban agotados. Mientras sucedía eso, Jesús se sentó en un pozo. Gloria al Señor. A ese pozo llegó una mujer samaritana. Ustedes tienen conocimiento, hermanos, que los samaritanos no podían hablar con los judíos, porque eran considerados los de lo peor, los samaritanos. Era gente con quienes se les podía considerar como si fueran unos perros. Amén. Amén. Entonces se acerca la mujer a Jesús, al pozo, mejor dicho. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. La mujer se asombra, porque Jesús no estaba haciendo acepción de personas. Estaba hablándole a una mujer mundana, como podríamos decir ahora, una mujer del mundo. Pero sin embargo, hermanos, esa mujer que era samaritana tenía conocimiento de que un día iba a venir el Salvador. Gloria al Señor. Un día iba a venir a darles el Salvador del mundo. El Cristo de la gloria se iba a presentar. Y aquella mujer se queda pensando y le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber agua a mí, siendo yo samaritano? A veces, hermanos, nosotros nos encontramos a personas que sabemos, o tal vez no sabemos, que tienen necesidad de recibir palabra de Dios. No sabemos las circunstancias que están pasando. No sabemos los momentos de tormento o de dolor que están pasando. Y nosotros los ignoramos a veces. Preferimos estar conversando con hermanos que tienen conocimiento de la palabra y les negamos la palabra a otras personas que lo necesitan. Gloria a Dios. Este es un llamado para todos, hermanos. Amén. Este es un llamado para todos, para que no hagan acepción de personas. Todos necesitamos el conocimiento de Dios. Amén. Todos tenemos que salvarnos, hermanos. Gloria a Y Dios. depende de todos y cada uno de los hermanos que deben conocer la palabra. Sí. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si la persona no escucha la palabra de Dios, y si la persona no es una persona que va a una iglesia y no conoce la palabra de Dios, ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo va a haber fe en esa persona? ¿Cómo va a crecer su fe, hermanos, si no les predicamos? Gloria a Dios.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Si no se predica, hermanos, no puede haber fe en la gente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquella mujer samaritana le pide a Jesús de beber y Jesús le dice, perdón, Jesús le pide de beber y aquella mujer le dice, ¿cómo él siendo judío le pide de beber? Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Gloria a Dios. ¿Cómo se debería haber sorprendido a aquella mujer? ¿De qué agua viva me está hablando este hombre? ¿Cómo se van a hacer en mí esa agua que yo tome? ¿Cómo se va a transformar en manantiales de agua? ¿De qué habla? ¿De qué se trata, hermanos? Diría aquella mujer. Pero si nosotros nos ponemos a recordar cómo éramos antes, bendito sea Dios, cómo habíamos caído tan bajo, hermanos, y cómo desconocíamos las cosas de Dios, y cómo es que no habíamos bebido de esa agua, y en qué situación nos encontrábamos, hermanos. Nosotros sí podemos dar testimonio de que recibimos de esa agua viva. Gloria a Dios. Esa agua viva que poco a poco en nosotros ha ido brotando, hermanos. Amén. Ha ido brotando porque siempre estamos tomando de esa agua viva. No dejamos de tomarla en ningún momento, hermanos. Y esa agua viva va creciendo. Y cuando menos pensamos, esa agua está brotando para uno, para otro, para otra, para todo aquel que lo necesite, hermanos. Gloria a Dios. Y Dios se glorifica en eso. Dios se glorifica porque muchos van a creer por el predicar de cada uno de nosotros. Dios se los va a glorificar y les va a pagar en esta vida y en la otra vida, hermano. Amén. Amén. Si tienen conocimiento de esto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si tienen conocimiento de esto, hermanos. Amén. Gloria a ti. Quiero estar seguro. Si tienen conocimiento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Es necesario, hermano, que tengamos ese conocimiento para poder dar de esa agua que es tan necesaria para toda la gente. Aquella mujer tenía conocimiento de que un día iba a venir el Cristo de la gloria y les iba a enseñar cosas. Pero ella no se imaginaba que el Cristo ya había llegado. Aquella mujer le dice en un momento, Señor, veo que eres profeta. Jesús le dice, ustedes los samaritanos, dicen, adoran a Dios en aquellos cerros. Pero Jesús le dice, no es en aquellos cerros donde tienen que adorar a Dios. La mujer le dice, nuestros padres nos enseñaron que en aquellos cerros debemos adorar a Dios. Y Jesús le rectifica, no es en aquellos cerros. Llega la hora y estamos en ella. Llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y eso, hermano, hasta ahora no lo sabe la gente, la mayoría de la gente desconoce esas palabras de Cristo Jesús. Por eso yo me permitió preguntarles si conocen estas cosas, hermano. Amén, gloria a Dios. O están como la samaritana, que desconocen las cosas. El Cristo ya vino, el reino de Dios se ha acercado. Tenemos que estar dispuestos a caminar con valentía, llenos del Espíritu, saboreando, comiendo el pan de cada día, llenándonos de esta agua poderosa. Porque sin ello nosotros no podemos alcanzar nada. Sin ello no vamos a poder lograr nada. El enemigo nos va a zarandear, como le dijo Jesús a Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he rogado por todos ustedes. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos un abogado ahí en el cielo. Y es el Cristo de la gloria. Y tenemos a alguien acá que nos ayuda, que es el Espíritu Santo.
Y nosotros debemos llenarnos de ese Espíritu Santo, hermano. No tan solo con oración, hermano, sino poniendo en práctica todo lo que es la palabra de Dios. Amén. Sin la palabra de Dios, sin su conocimiento, no podemos tener santificación, hermanos. Tenemos que llenarnos de esa bendita y santa palabra. Cuando Jesús dice, es a Dios es a Dios que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. No es necesario ir a un cerro, como hasta ahora acostumbra la gente, que se va cayendo, va pagando grandes cantidades de dinero para llegar a ese destino. Gente que va apareciendo, cojos que van, ciegos, mudos, gente que va arrastrándose hasta ese cerro, a esos cerros. Van a hacer una adoración a un ídolo, hermanos. Nosotros cuando éramos niños, cuando éramos más jóvenes, estábamos equivocados. Desconocíamos las cosas de Dios. Y también acompañábamos las procesiones. Íbamos detrás de aquellos ídolos, aquellas imágenes. Que el Señor bien claro nos dice en su palabra. Que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan. Tienen boca pero no hablan, ni siquiera pueden salvarse a sí mismos, ni siquiera pueden protegerse, porque es necesario que una persona venga y los levante, que los ponga en un clavito, o que los ponga en un cuadrito, o que los ponga en una urna, porque ellos no pueden hacer nada. Pero sin embargo la gente aún sigue detrás de esos ídolos, sigue detrás de esos objetos de oro, de plata, y les dan regalos, le dan milagros, como les llama, les dan objetos de oro, de plata, dan dinero en cantidades para que los gasten en esos objetos, en esas imágenes. Llegan hasta comprarles vestiduras, hermanos. Yo a veces me digo, ¿por qué hay personas ladronas que llega a robarles a esas imágenes? Y los periódicos anuncian, han robado a la Virgen de tal, han robado al Cristo de tal, le han robado, se han llevado la cruz, se han destrozado. Y el pueblo clama y gime y comienzan a maldecir. Si son hijos de Dios no deberían maldecir, pero sin embargo se maldicen y le desean todo mal a aquella persona que ha hecho ese robo sacrílego, considerado por ellos. Pero cuando viene el Cristo de la gloria, viene a enseñarnos que debemos adorar a Dios en espíritu. ¡Gloria a Dios! Un espíritu es algo que no se ve, hermanos. ¡Gloria a Dios! Pero sin embargo nosotros sabemos que Dios y Cristo está morando en nuestro corazón. Amén. Amén. Mora en este templo. Dice que cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor somos templo del Dios viviente. Somos templo del Espíritu Santo y no necesitamos tener que ir ante un ídolo. No tenemos que ir a clamar a una imagen para recibir sanaciones, para obtener beneficios, para obtener bendiciones, para recibir las promesas que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros, si cumplimos fielmente a cabalidad lo que Él nos ha enseñado y nos sigue enseñando, hermanos. Bendito sea el Señor. Estas riquezas, hermanos, Gracias. nos van a llevar por el camino angosto. Gloria a Dios. Dice que el camino ancho es camino de perdición, hermano, y no ceso de repetirlo y de decirlo. El camino de perdición es muy grande, hermano. Y el enemigo está librando su batalla, está ahí utilizando a sus ayudantes. Los está utilizando de una u otra manera. Está trayendo hacia abajo los hogares, los está destruyendo. A los padres los está haciendo olvidarse de sus hijos. A los padres los está haciendo olvidarse de que han tenido una criatura. No reconocen a sus hijos. Tanto es así que las leyes hoy día están llevando presos a aquellas personas que no dan de comer a sus hijos, que no les dan dinero a las madres para que puedan sustentar a sus hijos.
Las leyes humanas se están haciendo cada vez más fuertes, más duras. Pero nosotros sabemos, hermanos, que con Cristo Jesús, con el Dios Todopoderoso, no tenemos necesidad de esas leyes terrenales. Adiós. Todo lo tenemos escrito, hermanos. Gracias. Todo está escrito aquí, no tenemos necesidad de esas cosas. Tenemos un Dios que es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Sabemos que Él está en todo lugar. Sabemos que Él se mueve por todo lugar. Sabemos que Él va delante de cada uno de nosotros. Aunque nosotros pensemos que estamos solos, que el Señor nos ha abandonado, Él siempre está con nosotros. Recuerden aquellas palabras de Jesús, aquella cruz. Eloí, Eloí, ¿por qué me has abandonado? Él estuvo solo al extremo, hermano. Pero sin embargo, a última hora le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siguió confiando en Él, siguió creyendo que el Señor, Dios Todopoderoso, no lo había olvidado. Él seguía caminando a su lado, hermano. Adiós. Tan seguro estaba de eso que cuando le habló a aquel varón que estaba en su lado derecho, le dijo, de cierto te digo, que hoy conmigo estarás en el reino de los cielos. Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Hermanos, cuando el Cristo de la gloria le dice a aquella mujer de que a Dios debería adorarse en espíritu y en verdad, aquella mujer no lo entendía. No lo entendía. Aquella mujer va a manifestarle lo que Jesús le había dicho en cierto momento. Ve y trae a tu marido. Aquella mujer era una mujer adúltera. Señor, no tengo marido. Razón tienes, le dice el Señor. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Se asombra aquella mujer. Señor, veo que eres profeta. Se asombra aquella mujer. Y va corriendo al pueblo y le dice a la gente, vengan que he encontrado al profeta. Vengan. Y la gente había escuchado, había oído ciertos comentarios tal vez. Pero esa gente deseosa de conocer a aquel varón que le había anunciado, le había dicho que no tenía un solo marido, sino que tenía 5, va a conocerlo. Deseosos de conocerlo, comienzan a escuchar al Señor. Y el Señor les comienza a predicar. Deben recordar, hermanos, que aquellos hombres también estaban mal. Aquellos hombres estaban apartados de Dios. Aquellos hombres sabían tal vez ciertas cosas de Dios. Pero ahora sí, cuando lo escuchan a Jesús, ellos ya llegan a creer, confiar en Él y decir, ciertamente tú eres el Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente ahora creemos en ti, no porque esta mujer ha hablado de ti, porque ha dado testimonio de ti, sino porque nosotros te hemos escuchado. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cuán grande y maravilloso, hermanos. Cuán grande y maravilloso son las cosas del Señor. Cuán grande y maravilloso en la forma como Dios obra. Pasados los 2 días, Jesús partió a Galilea. Él había declarado, ningún profeta habían recibido en su propia tierra. Nosotros sabemos, hermano, que Cristo fue llamado Galileo. ¿Por qué? Cuando Herodes quiso matarlo a Jesús cuando pequeño, el ángel anunció que partiera. Le dijo a su padre José, le dijo que partiera con su madre María, porque quería matarlo. Y también hubo un anuncio de parte de un ángel
para que Jesús con sus padres regresara nuevamente al pueblo de Judea. Pero aún temerosos de que en ese país, en ese pueblo, aún reinaba Arquelao, el hijo de Herodes. Ellos temieron de que fueran a querer matarlo de todas maneras. Entonces José lo llevó a Galilea y allá estuvo viviendo en el pueblo nazareno. De ahí el nombre de Galileo. Pero como es, hermanos, él había crecido en ese lugar. Y sin embargo, en aquel lugar no le creían a Jesús. Sin embargo, en ese lugar no era bien visto Jesús. Por eso manifestaba de que él, dice, partió a Galilea. Él había declarado: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Sin embargo, a pesar de que Jesús volvió a aquel lugar, algunos creyeron, hermanos, porque habían asistido a la fiesta de Jerusalén. Habían asistido a esa fiesta de Jerusalén, donde Jesús también se había dado a conocer, donde Jesús había predicado. Y por las cosas que habían visto que había sucedido en Jerusalén, es que creyeron en él y lo recibieron, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. En otras palabras, hermanos, a veces la gente tiene que ver para creer. Gloria a Dios. Tiene que ver en estos tiempos de que se realicen milagros, que se realicen portentos, para creer que realmente Dios está con nosotros. Si nosotros les hablamos, no creen así nomás. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que creen. Ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Cuando nosotros clamamos en Cristo la gloria, pedimos de toda clase de dones, hermanos. Pedimos toda clase de bendiciones. Y el Señor está dispuesto a darnos todas esas cosas. Pero es necesario que nosotros cumplamos, hermanos, a validar. Es necesario que nosotros continuemos con ese camino que el Señor nos ha enseñado. El Cristo va adelante. El Cristo ha ido a prepararnos un lugar allá en la casa de nuestro Padre. Y nosotros tenemos que batallar para llegar a ese sitio. Gloria a Dios. No es fácil, hermanos. No es fácil. Le dijo: la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. De aquí en adelante es muy duro, es muy difícil heredar el reino de los cielos. No basta, hermanos, con que nosotros estemos manifestando: yo ya soy salvo, yo he recibido al Señor Jesús. Tiene que haber un testimonio fehaciente de que realmente estamos con el Señor, que estamos en las cosas de Dios. Amén. Tenemos que estar perseverando día a día, hermanos. Aquellos discípulos de Jesús se quedaron asombrados porque Jesús estaba hablándole a gente que no merecía, según los judíos, conversar con ellos. Era gente mal vista. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos que no tenían que hacer acepción de personas, que ellos que tenían que caminar y tenían que predicar, porque ya el tiempo ya era el tiempo de que se predicara la palabra de Dios. Dice: los campos ya están listos, los campos ya están amarillentos.
Pero vosotros pensáis que faltan muchos 4 meses para la siega, decía el Señor. Ya los campos están listos, los tiempos que estamos viviendo son los más difíciles, hermanos. Ya son los primeros dolores del parto, como dice el Señor en su enseñanza. Ya todas las cosas que estamos viviendo, los terremotos, maremotos, los temblores, los tsunamis, todas esas cosas que se están viendo, las maldades que se están cometiendo, que los hijos matan a sus padres, que los padres matan a sus hijos recién nacidos, que son vendidas las criaturas, que las prostitutas sobreabundan, que los jóvenes andan haciendo mal por todo lugar, que están por todo lugar las pandillas, que se están formando grandes grupos de poder, que están haciendo daño a la sociedad, gente que se está llenando de dinero a costillas de la gente, están llenándolo de pobreza, los están haciendo más pobres, más míseros, hermanos. Son los últimos tiempos, son los primeros dolores del parto. El Señor nos dijo, cuando vean estas cosas, no teman porque son los primeros dolores del parto, pero estén atentos, hermanos, estén atentos. No pierdan el tiempo, hermanos. Santifíquense. Amén. Gloria a Dios. Santifíquense, hermanos. Gracias, Señor. Gloria a ti. Quisiera tener poder para santificarlos. Poderes maravillosos para poder santificarlos, hermanos. Para que lleguen a esos niveles que el Señor está pidiendo. Para caminar juntos, hermanos. Para gozarnos de las cosas de Dios. Para edificarnos unos con otros cada vez que estemos juntos, cada conversación que nosotros tengamos, dejemos de estar conversando cosas vanas, hermanos, que estemos en todo momento edificándonos, fortaleciéndonos, cogiendo más sabiduría, obteniendo más conocimiento de las cosas de Dios. Amén. Es necesario, hermanos, los tiempos son duros, van a ser más duros. Me manifestaba una hermanita de que en Estados Unidos ya hay una orden para que se utilice un aparatito, el microchip, que sin ese no van a poder hacer muchas cosas, hermano. Eso es algo de que ya estaba manifestado. Ya estaba dicho hace muchísimos años. Esos son señales, hermanos, de que va a haber más sufrimiento en el mundo entero. Debemos llenarnos de fortaleza, hermanos. La carne va a sufrir. Por eso es necesario que ese espíritu de cada uno de ustedes esté fortalecido. Así como cuando los discípulos de Jesús estaban encarcelados, así como aquellos hombres que eran perseguidos, cuando estaban encadenados en las cárceles y cantaban alabanzas, y el Señor manifestaba su gloria, soltando sus cadenas y abriéndole las puertas para que salieran. Porque es en esa forma como el Dios Todopoderoso va a actuar con nosotros. Va a ser en forma poderosa, hermanos. Va a actuar en una forma que nadie va a pensar que puede suceder. Algo sobrenatural va a suceder con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Las persecuciones van a ser constantes, hermanos. Dejemos ya las trivialidades, dejemos ya las cosas vanas. Dejemos las vanidades, hermanos. Pensemos en el camino que hemos iniciado. Pensemos que estamos siguiendo a Cristo de la gloria. Amén. Él vino a salvar el mundo, hermano. Gloria a Dios. Él vino a salvar el mundo. Gloria a Dios. Y nosotros, una vez estuvimos en este mundo, sumergidos en el pecado, sumergidos en la lascivia, hermanos.
sumergidos en las drogas, sumergidos en las mentiras, sumergidos en los engaños. Pero ahora que nosotros hemos escuchado de Jesús, ahora que nosotros sabemos quién es Jesús y que nos ha enseñado qué es lo que vamos a recibir, porque nosotros somos coherederos con el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Somos coherederos con el Cristo de la gloria, hermanos. Eso significa de que nosotros vamos a gozar de los mismos privilegios que tiene Jesús, hermano. Gracias. Vamos a gozar de todas las bendiciones que Cristo Jesús goza, hermano. Gracias, Señor. Y todos los discípulos, aquellos que ya han muerto santificados, hermano. Gracias. Tenemos que ponernos esa vestidura blanca de santificación. Esa vestidura blanca, hermano, que nos va a permitir gozar un día de la presencia del Señor. Esa vestidura blanca que va a permitir que nosotros seamos, hermanos, juzgados y pasemos bien, hermano, esa prueba, ese juicio. Esa vestidura blanca significa la santificación, hermano. Gloria a ti, Señor. Todo nuestro cuerpo manchado por la maldad, por la injusticia cometida en tiempos pasados. Todo lo que es de la carne, todo deseo de la carne, todo fruto de la carne. Todos esos frutos tienen que desaparecer de nuestro ser, hermano. Tienen que ir apareciendo los frutos del Espíritu, hermano. Mientras desaparecen los frutos de la carne, los frutos del Espíritu tienen que ir resplandeciendo. Nosotros tenemos que ir viéndonos unos a otros, hermano. Nosotros tenemos que saber discernir cuando un hermano está mejorando en su vida, cómo está creciendo en espiritualidad, cómo está confiando plenamente en el Señor. No como la gente del mundo que dice, yo tengo fe en Dios, pero sigue hablando groserías, pero sigue mintiendo. Pero anda en truanerías, hermano. El que camine en libertad, el que camine en el Espíritu, hermano, tiene que hacer las cosas que Jesús hizo. ¿Cómo saber que Jesús está en nuestro corazón? Si hacemos las cosas que Jesús hizo. Darle de beber al sediento, de comer al hambriento, visitar a los enfermos, cubrir necesidades de aquellos que lo necesitan, limpiarnos de toda iniquidad, hermanos, buscar la paz entre hermanos, buscar la paz en todo lugar, gozarnos cuando estamos en las cosas de Dios, gozarnos, enseñar a nuestros hijos lo que es el Cristo de la gloria, lo que es el Dios eterno. Amén. Irle enseñando lo que es el amor, lo que es la justicia. Irle diciendo que la vanidad es mala, que la maldad no lo llevará por buen camino. Porque eso lleva a la perdición, hermano. Lleva por el camino ancho. Nosotros como padres, como hermanos mayores tal vez, tenemos que guiar a nuestros familiares que aún no conocen las cosas de Dios. Tenemos que inculcarles las cosas de Dios. Así se molestan, hermanos. Así desde cólera. Tienen que estar constantemente dando a conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermanos, aquí, en esta casa, en este hogar, hace 20, en la familia traía un mogollón. Cuando mi hermano, el menor hermano, imagínense. Cuando mi hermano el menor recibió a Jesús como su Salvador,
Él comenzó a buscar del Señor, comenzó a buscarlo como ustedes no tienen idea. Y cuando menos pensó, estaba que predicaba aquí en la casa de nuestro hogar. Yo estaba viviendo en Piura porque yo ya me había casado. Pero sin embargo, cuando yo venía, escuchaba quejas de una hermana, de otra, o de mi otro hermano, o de mi padre, o de mi madre, que decía, mira, que tu hermano no nos deja tranquilos. Si vamos a desayunar, él está hablando de Dios. Si vamos a almorzar, está hablando de Dios. Si viene un familiar o viene algún conocido, él coge toma la palabra y comienza a hablar de las cosas de Dios y no nos deja conversar a nosotros. Ya nos tiene hasta aquí, ya no nos soportamos. Y mi hermano sufría y mi hermano padecía y él seguía doblando rodillas porque él clamaba a Dios y él padecía porque nosotros, siendo sus mismos familiares, lo veíamos como alguien que nos estaba estorbando, hermanos. Le estábamos cogiendo fastidio. Y dice la palabra también que los peores enemigos están en nuestros hogares. Así es, gloria a Amén. Dios. Amén. Dice así la palabra. Nuestros peores enemigos están en nuestros hogares. Dice que en los últimos tiempos el hermano entregará a su hermano, el padre a su hijo. Y qué cosas más, hermano. Si nos ponemos a discernir, si nos ponemos a pensar esas cosas, ¿cuánto dolor nos va a causar? Yo digo en esta hora, ¿cuánto sufría mi hermano? Yo a mi hermano no conocía como conozco a todos mis hermanos. Yo sabía de qué pie cojeaba mi hermano y sabía cómo era. Y cuando yo venía acá me daban quejas de él. Yo hablaba con él. Porque según mis hermanos son padres pensaban de que yo era el mejor preparado acá, como estudiante. Porque yo había pertenecido a la Legión de María. Porque yo leía la Biblia, yo estaba en la Universidad de Lima. Y sin embargo yo leía la palabra de Dios. Pero esto que sea testimonio para ustedes, hermanos. Durante todos los años de universidad que estuve leyendo la Biblia, mañana, tarde y noche que la leía, yo terminé mis estudios y cuando llegué acá yo no había entendido nada de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo aún andaba en estruanerías. Porque a pesar de que a mí me gustaba escuchar la palabra de Dios, e iba a la Alianza Cristiana allá en Lima, iba un día domingo. A pesar que escuchaba, yo me quedaba con ganas de seguir escuchando al pastor. Pero sin embargo, hermanos, cuando regresaba, salía de la iglesia, yo volvía a hacer las mismas cosas de siempre. Yo seguía en mis trolerías, en mis sinvergüencerías. Y por eso yo no podía crecer, hermanos. No podía tener conocimiento de la palabra de Dios. No podía tener revelación, porque el Señor se revela cuando nosotros nos apegamos a Él, cuando nosotros de corazón dejamos las cosas del mundo, cuando nosotros entregamos verdaderamente nuestro corazón para que Él sea el dueño y Señor de nuestro corazón, para poder crecer, hermanos. Mientras nosotros no le entreguemos el corazón a nuestro Señor, no vamos a poder hacer nada. No vamos a crecer, hermano. Entonces, cuando yo venía de Piura, yo me ponía así adelante como para que yo hablara con mi hermano. Y yo me ponía a discutirle, a contradecirle a mi hermano. Pero yo utilizaba mis criterios, mientras que mi hermano utilizaba las palabras del Señor y me lo enseñaba con revelación de una parte y otra de la Biblia. Él no me decía mentiras y me decía, ¿qué dice acá, hermano? Y realmente lo que decía era lo que él me manifestaba. Y él me decía, a ver, lee tú, hermano, ¿dónde está lo que tú me dices? Y yo no sabía qué hacer, hermano. Gloria a Dios. Al final de cuentas saben lo que yo dije, hermano. Bueno, si realmente el Señor te ha cambiado, pues yo voy a ver ese cambio en ti. Porque yo te conozco. Yo sé cómo eres. Y voy a darme cuenta si realmente el Señor te ha cambiado.
Y cada vez que yo venía de Piura, porque antes venía más seguido, hermano, antes tenía mejores ingresos, y se me hacía fácil venir a cada momento acá. Entonces cuando yo venía, mi hermano me recibía y me abrazaba con fuerza, y comenzaba a conversar conmigo y me hablaba de las cosas de Dios. Y a mí me gustaba recibir la palabra de Dios, y yo me gozaba. Y cuando hacíamos oración, él me decía, hermano, dale libertad al Espíritu, hermano, me decía. Dale libertad al Espíritu, pero yo no le entendía que es darle libertad al Espíritu. Y yo cuando oraba, yo con mi mente quería, como si fuera energía lo que yo tenía, quería traer las cosas de Dios, las quería traer hacia mí para que me bendijera. Yo era un tonto tratando de recibir la bendición de parte de Dios de esa manera, pero yo no sabía y mi mente la lanzaba al espacio pensando recibir esa energía de Dios, y me fatigaba y no recibía nada. No recibía nada. ¿Cuántos años perdidos, hermano? ¿Cuántos años perdidos tratando de leer la palabra de Dios y no entender nada? Y yo seguía y me decía, mi hermano, ¿por qué yo así? Yo leo la palabra y me entiendo. Dice, hermano, no te preocupes, me. Antes de leer la palabra de Dios, órale al Señor. Y dile que te dé revelación, que el Espíritu Santo te va a ayudar. Y créelo, hermano, me dice, no te preocupes de nada, créelo. Tú pídele, Señor, dame revelación, enséñame tu palabra. Y cuando menos pienses, el Señor te va a dar, hermano. No te desesperes. Y yo comencé en Piura solo, hermano, a pedirle al Señor, y leía la palabra, y comencé a arrodillarme, y comencé a clamarme, y comencé a sentir ciertas manifestaciones en mi cuerpo, y comencé a gozarme, y comencé a tener ciertas experiencias, hermano. Pero cuando estaba mi hermano conmigo, me decía, dale libertad al Espíritu. Hermano, me decía, ¿quieres recibir al Espíritu Santo? ¿Quieres recibirlo? Sí, hermano. Dale libertad al Espíritu. Y en cierta oportunidad había un pastor, Quincy Roy. De repente lo conocí, hermano. Él venía acá a este bar. Y en cierta oportunidad que yo vi dos hermanos, con dos hermanos más. Y tuvimos aquí una enseñanza por parte de él. Y yo recordaba las palabras de mi hermano, dale libertad al Espíritu. Y yo alababa al Señor. El hermano terminó la enseñanza y dijo, vamos a orar. Si alguien no ha entendido algo o quiere hacer alguna pregunta, hágale, hermano. Y yo le hice dos preguntas, recuérdense, mía. Y luego que respondió, dijo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y luego de eso, hermano, dijo el hermano, vamos a orar. Y todos dispusimos nuestro corazón para orar, hermano. Y yo recordaba las palabras de mi hermano Carlos que me decía, dale libertad a tu espíritu. Y empezó la oración del hermano. Y cada vez las palabras del hermano eran más fuertes. Y yo me dediqué solamente a decirle, gracias Señor, gracias Padre, qué grande eres, qué bueno eres, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, alabado seas por siempre, bendito eres, y lo alababa, y mientras yo lo alababa, el hermano
Quince se acerca a mi hermana Tita y le dice, habla Tita, habla. Y mi hermana Tita suelta sus lenguas, se suelta sus lenguas y comienza a hablar en lenguas. Y yo cuando comienzo a escuchar que la lengua de mi hermana está, comienzo a amar a Dios, comienzo a darle gracias porque lo estaba bendiciendo. Le estaba dando lo que tanto deseaba y mi hermana, en ese momento que yo le daba gracias con más fuerza, el Espíritu me toma y comienza a alabarlo también. Una experiencia tan grande, hermano, una experiencia indescriptible lo que yo sentí en ese momento, pero yo me gozaba y lloraba. Y me gozaba, hermano, y hasta ahora me sigo gozando de las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que ser portador de esas cosas grandes y maravillosas. El poder del Espíritu nos va a llenar. El poder del Altísimo nos va a tener, Señor, hermanos queridos. Búsquenlo de corazón. Con sencillez y humildad, hermanos, Él les va a dar todo. Él no niega nada. Él dice que llama, yo le abro. Al que me pide, yo le doy. Gloria a Dios. Créalo, hermano, cada palabra del Señor. Créalo, hermano. Así como aquella mujer samaritana lo creyó. Así como aquellos varones samaritanos, aquel pueblo samaritano que llegó a creer en Jesús, así crean, hermano. Y esa agua poderosa que ustedes van a beber, hermano, se hará en vosotros manantiales de agua. Ustedes verán que cuando prediquen, hermano, las cosas van a venir del cielo, van a venir las palabras del Señor y ustedes van a estar hablando y van a estar diciendo aleluya, gloria a ti, Señor, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Quien vive, hermano, a tu nombre, que santo y glorioso nombre, y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias por permitirme estar en esta hora. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, hermano. Dele la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. El Señor nos habla esta noche. Pues todos y cada uno de nosotros tenemos que amar a Dios de corazón, ¿no? Sabiendo que de Él vamos a recibir todas las cosas. Amén. Sabiendo que de Él es la sabiduría. Nosotros solo tenemos que presentarnos sencillos, como Jesús cuando estuvo aquí entre nosotros, en esta tierra, también Él se presentó así. De esa manera, Dios nos va a ayudar. De esa manera, Dios cada día nos va a hacer comprender sus palabras. Amén. Amén. Tenemos que cada día ser pacientes con Dios, como nos hablaba el hermano. Aunque en un tiempo no entendía, pero cada vez que él empezó a rendir cada vez su corazón más a Dios, Dios se le fue dando. Amén. Amén. Dios lo bendijo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.